¿Ya no? No, hoy no. ¿Qué estás emputado? No, es que me voy a amputar seguramente. Ya le vas a cambiar el nombre, güey. Ya, ahí va. Hoy vamos a hablar de aquel ente blanco, ese ente que no te permite disfrutar tus gustos, que constantemente se siente moralmente superior en las cosas que haces, en las que no, en las cosas que piensas, en las que tampoco. Siempre escudado en lo intelectual, en lo cultural y en todo aquello que represente privilegio, lo tengan o no. Y respecto a ti, que puedes no tenerlo, sí. Porque pues parte de este programa es entenderlo y saber que no estamos descubriendo nada, no somos expertos, no comprendemos los temas más allá de nuestras experiencias y eso es lo importante. Y hoy venimos a hablar de algo que al menos a mí me hace enojar demasiado, o vale, no enojar, pero me ha hecho daño a lo largo de los años porque siempre me he sentido inferior en las cosas que siento y pienso en el momento de expresarlo. Y después de tantos años que puedo tener un espacio, lo escuchen las personas o no, pero después de tantos años de poder tenerlo, me siento obligado a hablar de este tema porque me he sentido mal mucho tiempo con esta clase de comentarios, con esta clase de acecho que hay con las personas que siempre van a intentar hacerte sentir menos, más imbécil, más tal, y nosotros somos conscientes de eso, al menos lo que abarca los temas que hemos tocado, comprendemos que se puede dar a entender así, pero nosotros somos personas que realmente comprendemos de dónde somos y los privilegios que hemos tenido. No somos imbéciles para no ser conscientes de ello. Y así como somos conscientes de las cosas que tenemos, somos conscientes de las cosas que hemos carecido. Y, y el poder siquiera expresar esto es un logro gigante para nosotros. Y ya para darle pie al tema, ese ente blanco que sabemos que existe en todas las causas sociales, no es exclusivo de aquí. A todas las personas alguna vez alguien nos ha callado por no haber consumido algún contenido, quizá un libro, una Ah, sí. película, por no haber entendido lo que realmente quería decir algo, Sí. por no entender ni siquiera las cosas que nosotros pasamos y la otra persona no. Y hoy exclusivamente vamos a hablar de cómo nos sentimos respecto a eso. Sí, Fer, pero de hecho ya hay un güey blanco que habló de esto. Sí, sí, seguramente, o sea, Ya hay un ya artículo hay un también artículo, académico. ya desde hace 300 años ya hay un escritor que lo dijo y que lo comprende completamente más que nosotros. Y obviamente, por supuesto, no es el punto. Aquí el punto es sacar nuestro enojo hoy. Sí. Y Y sí, de hecho yo creo que es muy importante hacer esa aclaración. Nosotros no venimos aquí a hablar desde ese pedestal de superioridad moral. Venir a hablar por aquellos que, pues, que han sufrido, que han padecido determinado tipo de discriminación. Nosotros sabemos que hemos vivido, qué privilegios, con qué privilegios hemos contado, con qué carencias hemos tenido. Y desde ese lugar, pues hablamos desde nuestra experiencia. O sea, no, yo no puedo decir yo vengo a hablar por toda esa gente. No, no me siento yo con esa confianza, con la confianza que tienen ellos, de venir muchas veces a explicarte lo que has sentido, lo que no has sentido, a ponerle nombre a algo que ni siquiera comprenden. Y creo que eso es importante porque este espacio es para que si alguien se haya sentido de alguna manera que quizás nosotros no vayamos a comprender al 100, ¿no? Porque vivimos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, venimos de condiciones distintas, actualmente estamos con condiciones distintas. Yo no podré decir yo te comprendo, ¿no? Yo sé por lo que has vivido exactamente, pero sé, no voy a invalidar lo que sientes, no voy a venir a tratarte de explicarte y a darle un nombre a lo que tú has sentido. Tú lo dijiste, no estamos descubriendo aquí nada, pero si tú te has sentido de esa manera, es importante que te sientas con la libertad de poder expresarlo, ¿no? Y es creo que el punto aquí de esta problemática, que no nos sentimos con esa libertad, porque en algún punto de nuestras vidas todavía nos siguen pues juzgando, ¿no? Desde el lugar en el que hablamos, nos siguen diciendo
no sé, por no tener nuevamente un bagaje cultural, un bagaje intelectual, por no haber leído a cualquier autor que ellos consideren un referente, por no qué sé yo, puede ser, podemos irnos a tanto como quieras, pero va a dar lo mismo. Siempre va a haber algo que no va a entrar o que siempre va a haber algo que ellos van a ver que tú no tienes, ¿no? Sí. Y que por ello tu experiencia, por ello lo que tú estás diciendo, no vale nada. Igual y contar experiencias mías sería lo principal, pero me recuerda mucho la historia hace poco tiempo que se, se, que se hizo viral que un niño de alguna prepa, no recuerdo qué prepa era, 5, Las 6. prepa 6, prepa 5 se había perdido y sus compañeros le habían jugado una broma donde le decían que había un examen presencial y él pues por causas lo creyó y fue. Uh-huh. Y se perdió bastantes días y después se hicieron públicos unos audios de este compañero expresándole a quienes le hicieron la broma su sentir y el cómo le afectaba lo que le habían hecho, pero más allá de la mierda que le hicieron, el hecho de que él comprendía de que sus condiciones eran muy diferentes a las de ellos. Uh-huh. Y que sabía exactamente que quizá para ellos era gracioso y quizá para ellos era algo tan fácil como ir a la escuela, como de, sabes, te mandé a la escuela y no había clases. Uh-huh. Pero que también entendía que sus condiciones lo que le permitían y dónde estaba. Uh-huh. Y estamos hablando de alguien de, ¿cuántos? ¿15 años? ¿16 años? ¿Tú crees que una persona con 15, 16 años, de donde venga, ni siquiera hablar, tiene la experiencia o tiene el bagaje para saber lo que está sintiendo? O sea, sabe qué está diciendo. Por supuesto. O sea, sí. esa conciencia crítica que puedes tener para entenderlo, porque ese es el punto. O sea, las personas con esta superioridad te hablan como si tú fueras imbécil, como si por el hecho de tú no tener acceso a muchas cosas, tú no lo comprendes. Obviamente lo comprendes, naces comprendiéndolo. No es tan fácil ser imbécil como pueden pensar. Ojalá fuera así de fácil. Y ese es el punto, porque igual y no de la misma manera, obviamente no, pero yo también me he sentido imbécil en todo aspecto de mi vida. No importa lo que sea, la escuela, lo cultural, tener un espacio. Me han hecho sentir de esa manera toda mi vida y aún lo veo. No te voy a decir que no me afecta, pero son cosas que aún veo constantemente, más en las redes sociales. Uh-huh. El hecho de ni siquiera poder expresar un gusto de lo que sea, Sí. si me gustan, no sé, los videojuegos, o me gusta Marvel, o me gusta un libro, qué novela me gusta, qué autores me gusta. Fútbol. El fútbol en específico. Ya. Ya es un punto de ser juzgado por qué te gusta y cómo te gusta. Obviamente nosotros no somos los principales receptores de estos problemas. Obviamente hay personas que lo sufren más. Pero sí queríamos dar ese punto de vista en el sentido de cuánto nos sesga tener estas personas constantemente en nuestro inconsciente para expresar las cosas que sentimos. No que sabemos, porque sabemos seguramente nada. O sea, realmente no vamos a venir a vender algo como si nosotros fuéramos expertos en algo. Pero las cosas que sentimos y cómo las sentimos. No tenemos una naturaleza para hablar. No tenemos una naturaleza para expresar. Porque no somos, no conscientes, pero no tenemos la confianza para pensar que lo que nosotros podemos decir pueda tener siquiera algo de razón. Porque ya viene desde nuestro interior el hecho de decir, yo no soy la persona para hablar de este tema. El que sea, y lo digo en serio, puede ser tu gusto por lo más tonto o puede ser por tu sentir más profundo. No hay una confianza para hacerlo. Y mucho de este problema es por esta clase de personas que constantemente tienen esa facilidad para hablarlo. Y la tienen porque no hay una consecuencia. No hay una consecuencia específica para esas personas. No hay problema si dan el comentario que quieren. Al final son correctos, son públicamente aceptados. No tienen un límite. Y nunca lo han tenido, porque regularmente para tener esa confianza debes tener un privilegio grandísimo. Debes tener demasiadas cosas y haber tenido demasiadas cosas. Debes tener demasiado acceso a las cosas. Y ese es el problema. Porque al final, igual ellos no son culpables. Porque al final es el privilegio que han tenido
y todas las cosas que han vivido y que han tenido la oportunidad de ver, consumir y tal. Pero sí es importante remarcarlo porque afectan y afectan en serio. Sí, afectan tanto a incluso el mismo diálogo para hablar de estos temas sociales, porque pues, siempre, ¿quiénes son los que han tenido la voz? Siempre es el güey blanco, el güey con educación, el güey con acceso a un medio, ¿qué será? Una revista, un programa de radio, lo que sea. Siempre son ellos. Y de qué manera, igual ya yéndome más lejos, pero, o sea, realmente es gente hablando de racismo y de clasismo, ¿no? Gente hablando, viniendo a explicar cómo es la realidad. Pues es como, me recuerda mucho al foro que hace un tiempo se hacía sobre racismo, e invitan pues, a alguien que ha sido abiertamente racista, ¿no? Igual Para y en abrir ese debate. momento, exactamente, pero en ese momento, pues, qué es lo que incomodaba? En parte que vengan, inviten a un güey que ha sido abiertamente Ujú. racista y lo sigue siendo, pero en parte, a mí más, el que no se busca a las voces que realmente, porque seguramente se ha hablado de eso, ¿no? Sí. Pero a quién siempre le escuchan, a quién siempre le dan difusión, al güey blanco que ha leído un chingo de libros, y no se trata otra vez del ataque, porque pues, seguro la intención no es mala, ¿no? No, claro, Seguramente, claro. Seguramente en su cabeza suena espectacular. sí, Y por ejemplo, me imagino que te refieres a la CONAPRED, sí, sí, que en paz exactamente. descanse. Pero el problema en específico sí es que la CONAPRED no puede ser consciente de quién puede hablar de estos temas. Mm, Ese es el principal. Pero mira, justamente hablando de siempre hay un güey blanco que lo explica. También el problema es del individuo, del sentirse capaz de hablar de todo. claro. Y no ser ni siquiera crítico contigo mismo para decir, yo no pertenezco ahí. Y esta clase de personas tiene tanta libertad en ese aspecto, tiene tanta confianza, Sí, tiene tal seguridad, que dice, va, pues lo voy a hacer. sí. ¿Cuál es el pedo? Yo no sé si sea el deseo de ser la voz siempre, de tener el protagonismo, no sé, güey, del Salvador. Bueno, en este caso no, no voy a hablar del Salvador Blanco, pero el caso es ese, siempre buscar protagonismo o no, Mm. o realmente ni siquiera pensar en ello. No, no No lo sé. piensan de ninguna manera. Y ahí está. Y mira, por ejemplo, siguiendo ese ejemplo, Mm. o sea, cuando a Chumel Torres en específico se le atribuye este problema y se le dice, tú no puedes hablar de esos temas tal, lo más fácil puede decir, me censuran, Censurar. me Ajá. censuran. O sea, realmente no son ni capaces de aceptar Güey, algo. sí, o sea, la cagué, o sea, no me correspondía. Qué difícil es Qué eso. difícil es decirlo, ¿no? Porque aquí, y como Seguramente muy difícil empezamos, para... sí, y como empezamos lo decimos. Obviamente nosotros tampoco somos personas para hablar de estos temas y de encerrarnos en la bandera y decir, Sí, esta es mi no. causa y tal, porque entendemos de dónde estamos y entendemos el privilegio que tenemos. Repito, no se trata de eso, no somos tan imbéciles como para tomar el lugar de alguien. No estamos representando a alguien que no. Representamos a nosotros De mismos, entrada sí. nuestra experiencia y de entrada sí esto puede servir porque sabemos que no es fácil tener acceso a estos sitios y si logramos por azares Del del destino. destino tener esta oportunidad, pues que alguien más pueda tomar el micrófono y contar lo que ha sentido, qué chingón, ¿no? Y sin Y miedo a nada más, equivocarse, porque te vas a equivocar siempre. seguro, no, sí, Y tenemos no voy a decir derecho, pero tenemos también la voluntad de equivocarnos. ¿Por qué? Porque es lo normal. pues Lo todos nos, normal es sí, equivocarte. Pues nunca he hecho estas cosas. ¿Cómo no me bueno, voy a pero equivocar? si eres moreno, si equivocarte Equivocarte es está del diferente, culo, equivocarse es distinto. Cuando no tienes condiciones, equivocarte ya, es difícil. Porque equivocarte no corresponde al mismo riesgo para ti o para la otra persona. Y es importante saberlo. mm, Y equivocarte, el miedo de equivocarte es lo que te quita muchas veces la posibilidad de aprovechar el poco privilegio que tienes, porque para tener voz necesitas un privilegio. Y ahora estamos en un momento en la historia genial en el que quizá se ha democratizado un poquito más los medios y personas como nosotros podemos abrir un espacio y podemos hablar de lo que queramos sin ninguna limitación. Y obviamente es un privilegio. Y si tenemos parte de ese privilegio y lo queremos aprovechar, nos vamos a equivocar, porque equivocarse es normal. sí. Y tomar el riesgo es normal también. Mm. Y, y es lo importante de hablar de este tema y de respecto a las personas que lo puedan entender o no.
cualquier cosa que quieras expresar, que venga de ti, lo que sea, hazlo. Porque siempre van a existir esas personas, siempre va a existir, no quiero decir ser juzgado de esta manera, pero siempre va a existir el miedo. Y siempre va a ser difícil porque nunca has tenido la oportunidad de hablar y nunca has tenido la oportunidad de expresar. Y lo digo para la gente, obviamente sé que pocas personas nos escuchan, pero la gente que quiere venir, o la gente que invitemos, o la gente que quiere empezar algo de esta manera, lo más fácil es no hacerlo, obviamente. Pero lo sencillo es equivocarse, porque equivocarse es natural. Nos podemos equivocar en lo que expresamos, en cómo lo expresamos, en el medio que hacemos. Nos podemos equivocar en la manera que grabamos, nos podemos equivocar en la manera que editamos, nos podemos equivocar en la manera que hacemos nuestras imágenes. En muchas cosas. Sí. Es normal. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos el privilegio de poder hacerlo. Y ahora lo tenemos. Y la única manera de mejorar, quizá... Cagándola. También. Más que cagándola es la experiencia. Y dentro de esta experiencia, obviamente, aprovecharla. Y mejorar continuamente. Si obviamente alguien quiere seguir escuchando estas cosas. Porque al final... Tener derecho a equivocarse es válido. Y nos vamos a equivocar siempre. Pero lo que jamás nos vamos a equivocar es en dar nuestra experiencia en las cosas que sentimos. Jamás nos vamos a equivocar. Esto siempre va a ser válido. No importa qué sea. Porque es importante empezar a hablar de estas cosas. Y no ponerle un tecnicismo, no ponerle un nombre detrás, no ponerle una explicación sociológica, filosófica. Eso son otras cosas. Porque obviamente todo lo que decimos tiene nombre. Y se ha descubierto tal. No es el punto. Ya lo dijimos. Y el punto es ese. Equivócate, pero que sea expresando lo que tú sientes y has sentido a lo largo de tu vida y que quizá por muchas cosas siempre pensaste que tú eras el error, pues ahora no lo eres y tienes el chance de expresarlo. Gracias por escucharnos. Gracias por escuchar este gran capítulo. Grandísimo. Hasta la próxima.